Amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de Diario El Salvador, nosotros continuamos con la cobertura que estamos dando de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hemos hecho ya varias entrevistas con personas que están ahí, en el terreno, de cerca, con la comunidad latina, con la comunidad migrante y que entienden todo este rompecabezas que se ha convertido la elección en el país quizás más influyente del mundo y sobre todo una decisión que afecta directamente a Centroamérica y a El Salvador. Hoy queremos hablar con Oscar Chacón, él es director ejecutivo de Alianza Américas, quien nos acompaña esta noche para hablar un poco del panorama que estamos teniendo. Oscar, bienvenido. Es un gusto acompañarle. Buenas noches. Buenas noches. Llegando al grano, todos hablamos ya de los resultados, podremos llamarle preliminares, a falta de que el colegio electoral venga y diga Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos o que digan que realmente terminará siendo Trump, pero lo que conocemos es esto, las elecciones, los resultados preliminares dan a Biden. Todos hablamos del presidente, pero nos centramos poco para hablar del Congreso, un Congreso que realmente parece que va a seguir siendo republicano. ¿Qué nos puedes decir de la elección precisamente en cuanto al tema del Congreso? Claro, bueno, clarificar que el Congreso estadounidense es un cuerpo bicameral. Tiene por un lado el Senado, también llamado Cámara Alta, que es un cuerpo compuesto por 100 legisladores, 2 de cada estado de la Unión, Uh -huh. y el partido que domina numéricamente, por lo menos por arriba de 50, es el partido que tiene el liderazgo de esa Cámara. En Claro. este momento, y a pesar de que había un número grande de legisladores republicanos que estaban buscando la reelección y que por lo tanto se suponía que iban a ser vulnerables, ha resultado ser difícil y en este momento todo parece indicar que el Congreso, perdón, el Senado en el mejor de los casos va a quedar dividido 50-50, aunque la probabilidad es realmente también de que terminemos con un Senado todavía dominado por el Partido Republicano con 51 escaños y 49 demócratas, lo que implicaría que aún así Biden sea presidente, va a tener muchas ataduras para poder mover legislación porque se requiere la aprobación de ambas cámaras. Exacto. ¿Ha habido incidencia del voto latino en cuanto al Congreso? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, yo creo que ha jugado un papel muy importante, aunque aquí es mixto el panorama, porque, por ejemplo, hoy se viene ya 2 competencias electorales en el contexto de una segunda vuelta en el Sí, estado de Georgia. El estado de Georgia es un estado donde la comunidad de origen latinoamericano ha venido creciendo de manera sostenida los últimos años. claro. Y la ley de Georgia permite que se puedan empadronar más votantes entre ahora y la fecha de la elección de segunda vuelta. Eso abre la posibilidad de que los votantes de origen latinoamericano ayuden junto a otras minorías étnicas, particularmente votantes de raza negra, a cambiar la aritmética del voto en Georgia y potencialmente producir un resultado positivo para el Partido Demócrata desde nuestra perspectiva, por lo menos como latinoamericanos, como centroamericanos, como salvadoreños. Eso es deseable porque abre la posibilidad de que se pueda hablar no solo de cambios en el plano administrativo, sino también cambios en el plano legislativo en Estados Unidos. Es importante remarcar algo que lo hemos dicho a lo largo de todas las conversaciones que hemos tenido. Ha habido una participación masiva general en la Sí, votación, pero esto sí. incluye mucho a la comunidad latina. ¿Cómo perciben ustedes este impulso que ha tomado? ¿A qué se debe? ¿Por qué los latinos, a diferencia de otras elecciones, hoy dijeron, bueno, hoy hay que salir y ejercer el derecho que se nos ha podido dar de votar? Fíjate que definitivamente sabíamos, entrando a esta coyuntura electoral, que iban a haber cerca de 32 millones de personas habilitadas para ejercer el voto. No teníamos idea con qué grado de entusiasmo se iba a conseguir que la gente saliera a votar. Claro. Resultados muy preliminares que tenemos es que salieron cerca de 20 millones de personas a votar, de origen latinoamericano, lo cual sugeriría una tasa de participación de un poquito más del 60%, lo Wow. cual es absolutamente sin precedentes, porque para darte un ejemplo, el precedente anterior de mayor participación fue la elección del 2008, cuando se consiguió 49.9.
de participación electoral, lo cual se vería sustantivamente mejorado si los números preliminares se confirman. Yo creo que obedece a varias razones. Lo primero, creo que hay que recordar a quienes nos ven y nos oyen que las personas de origen latinoamericano hemos sufrido grandemente los embates de lo que ha sido COVID-19. Claro, Que somos el segundo grupo más numeroso en términos proporcionales de muertos y de personas que han sido también infectadas por el virus. Y francamente, yo creo que este ha sido el flanco más débil de la apuesta de Donald Trump. En segundo lugar, es bien conocido también cuánto hemos sufrido en el plano migratorio, no solo en cuanto a cosas muy concretas como la finalización práctica de los programas de asilo, el dificultar incluso a la ciudadanía, dificultar las solicitudes de residencia permanente, pero también los ataques verbales de los que hemos sido objeto de manera continua. Y yo creo que estos factores han ayudado mucho a que haya más participación, como esperamos poderlo confirmar con datos sólidos muy pronto. Ahora, hablando ya propiamente de lo presidencial, Biden es proyectado ya, faltaría tal vez ese toque final de oficializarlo, pero todo parece indicar a que el resultado preliminar es el que va a prevalecer más allá de las apelaciones o impugnaciones que el presidente Trump pueda realizar. Como comunidad latina, ¿qué se le pide a Biden? Sobre todo tomando en cuenta algo. Varios estudios y varios sondeos de opinión, por ejemplo, el Wall Street Journal revelaba que los latinos prácticamente volcaron mucho de su apoyo hacia Joe Biden, pero esos apoyos no son realmente por simpatías nada más, sino que también traen una exigencia. ¿Cuáles son esas exigencias que la comunidad latina va a tener en la mira para quien sea el próximo presidente de Estados Unidos? Yo te diría que creo que lo que universalmente queremos las personas de origen latinoamericano es que se rectifique la narrativa que ha dominado a lo largo de los últimos 40 años, no solo bajo los últimos Claro, 4, sino los eso hay que últimos aclararlo. 40, que generalmente ha pintado al sujeto latinoamericano como un problema. Ha calificado al sujeto latinoamericano incluso como una amenaza, ¿verdad? Para los Estados Unidos, cuando lo opuesto es lo que los datos nos dicen. Entonces yo creo que lo que más aspiramos es que se hable de nosotros por lo que somos, por lo que hemos contribuido, por lo que representamos para esta nación y que se nos trate por sobre todo con dignidad. Y yo creo que esta es la demanda más importante. La segunda creo que también es muy importante y es en el plano migratorio. Pero acá yo creo que vamos a tener que hacer una labor de educación de los liderazgos para entender que, a diferencia de muchos países latinoamericanos donde la figura del presidente es muy importante porque casi todas las decisiones emanan desde la rama ejecutiva, en Estados Unidos no funciona así la cosa. En Estados Unidos el presidente tiene amplio margen de maniobra, como lo ha demostrado Donald Trump, y entonces hay que saber con exactitud qué son las cosas administrativas que podemos pedir de una administración Biden y estar conscientes de cuál es el balance de poder, no solo en el Senado, sino también en la Casa de Representantes, como para saber qué podemos exigir en el plano de cambios legislativos. Pero yo te diría que la preocupación más grande ya como centroamericanos, como salvadoreños, yo te diría que el tema de cómo proteger a los beneficiarios del programa TPS es una demanda concreta e inmediata. No requiere de acción legislativa, es una demanda que para mantener protegida a la gente, es decir, que no pierdan la condición que ahora tienen, basta y sobra con la autoridad presidencial. Por supuesto que vamos a seguir luchando también para que se reforme la ley y puedan estas personas solicitar residencia permanente, que es lo que realmente se merece esta población. Pero te repito, ya entrando al juego legislativo, se vuelve más delicado la manera de proceder, porque no podemos hacerle exigencias a un presidente Biden, una vez confirmado, que no puede cumplir, porque simplemente no son posibles desde el punto de vista técnico. Ahora, en cuanto a la participación latina, de pronto se tenía la sensación que el COVID iba a reducir la participación, ya en generales, en Estados Unidos, pero de pronto vemos que no fue así, al contrario, ha habido un despertar, por así decirlo, electoral, pero también en un punto clave, el Centro de Estudios Pew
revelaba que los jóvenes, los de segunda generación, los latinos que ya eran nacidos en Estados Unidos o que eran hijos de latinos, eran los más renuentes a votar, pero ahora prácticamente también han tenido este impulso. ¿Qué motiva a los más jóvenes a participar en las elecciones de este año? Pues fíjate que yo te diría de que la presidencia de Trump ha sido una anomalía, ¿verdad? En la historia contemporánea de Estados Unidos. Creo de que mucha gente joven en particular se ha visto muy personalmente ofendida por la manera como este presidente ha gobernado. Y creo que aunque no teníamos mucha esperanza de que la gente joven iba a salir a movilizarse, Ujú. electoralmente hablando, sí lo han hecho. Y por Claro, supuesto que los datos que tenemos hoy por hoy son básicamente encuestas de boca de urna y son no tenemos preliminares. datos sólidos todavía con los cuales respaldar cualquier aseveración, pero el patrón de participación general en Estados Unidos incrementó gravemente. O sea, imagínate tú que pasamos de más o menos 135 millones de personas que votaron en el 2016 Ujú. a potencialmente 160, 165 millones en Es esta una elección. subida. Sí. Sería un precedente que no hemos visto en décadas en Estados Unidos. Ahora, se vienen días un tanto escabrosos, complicados de entender, porque de pronto se habla de impugnaciones, se habla, por ejemplo, ayer Georgia decía de un recuento de votos, se le exigió a estados como Filadelfia o como el propio Pensilvania, que prácticamente el juez de la corte dijo, no, nos vamos con los resultados que ya están, pero ¿cuál es el panorama que se viene para los próximos días? ¿Podría llegar en algún momento a cambiar este resultado preliminar con las impugnaciones que haga el presidente Trump o realmente nos quedamos nada más a la cuenta regresiva de algo que bastaría nada más de ser oficializado? Yo creo de que es altamente improbable que el panorama cambie de aquí en adelante. Ciertamente un candidato perdedor tiene derecho a hacer impugnaciones y Claro. ciertamente el presidente Trump lo va a hacer, pero la historia de este tipo de impugnaciones en Estados Unidos demuestra que en la vasta mayoría de casos son inútiles Ujú. porque los números de votantes son tales que el margen de error es sumamente pequeño. Algo que mucha gente no sabe es que el Ujú. sistema electoral del estado de Pensilvania requiere un segundo conteo Ah, antes de ok. publicar datos finales. Es decir, que para cuando se publican los datos, como lo hicieron este día, Ujú. ya está súper comprobado que no hay ninguna falla técnica, no hay ningún error de contabilidad. Y en ese sentido creo de que yo esperaría que el presidente Trump actúe con más figura estadista, con más estatura presidencial y aceptara la voluntad no solo de la gente que votó el martes pasado y los que votaron por adelantado y los que votaron por correo, todos los cuales son votos legítimos, Ujú. y acepte también la realidad de que la regla del juego en este país es que el presidente se selecciona en base a quien obtuvo más respaldo de electores del colegio electoral y también eso incluye la regla de que el ganador se lleva todo. En otras palabras, tú pudiste haber ganado un estado por 10 votos de diferencia con Ujú. tu contrincante y te llevas el total de los electores de ese estado. Esa es la regla. Si se quiere en el futuro cambiar la regla antes de entrar a una contienda presidencial, en buena hora. Pero las reglas son las reglas y hay que seguirlas. Se me adelantó una pregunta clave. De a partir de lo que hemos visto hoy, que personalmente no recuerdo y revisando registros, han sido pocas las elecciones que generan tanta discrepancia. Recuerdo, por ejemplo, George Bush con Al Gore generaron un poco este clima de tensión, pero en realidad esto es un poco más allá de lo que habíamos visto. Sí. En tu opinión, ya muy personal y desde tu experiencia, ¿le conviene a Estados Unidos cambiar el sistema que tiene ahorita? Yo creo que el clamor va a crecer, ¿verdad? Independientemente de lo que digan los partidos políticos, porque la ironía en Estados Unidos es que cuando tú eres el partido Ujú. minoritario, cuando estás en la oposición, los oficiales de los partidos dicen, no, hay que cambiar el sistema del colegio electoral, democratizarlo más, pero cuando ganan se les olvida. Es todo lo contrario. Ahora hay un reclamo que viene de la gente, hay un reclamo que viene de la juventud, que quieren realmente un sistema democrático acorde a la realidad de hoy.
y no a una regla que se estableció en la época recién salido de la colonia. Es un sistema extremadamente antidemocrático. Es más, para ser franco, así es por diseño, ¿verdad? Porque los padres de la patria, para Claro. ser muy franco, no creían en el poder del pueblo. Ellos no confiaban que la gente pudiera seleccionar con sabiduría quién debería ser el líder del país o la lideresa del país. Y en este sentido, definitivamente el tiempo ha cambiado mucho, hemos evolucionado mucho, somos un país con una población mucho más educada de lo que era el caso allá por los 1700, y en Claro. este sentido yo creo de que el país necesita encontrar un sistema que reconcilie mejor esta ironía de tener estados como Wyoming, para mencionarte uno, donde ellos tienen nada más que un representante legislativo y 2 senadores, ¿verdad? Mientras que California tiene Sí, 53 sin duda. representantes legislativos y 2 senadores. Entonces, no hay correlación en No, hay términos una gran de diferencia. representación. Yo creo que esos vacíos, como te repito, si no se reparan de una manera propositiva, de una manera planeada, solo van a generar más conflicto en el futuro. Así es que yo en lo personal espero que el país evolucione, que el país encuentre un sistema que esté más acorde con la realidad de hoy y con el que la gente, que al final de cuentas es el sujeto fundamental, o Claro. sea, toda democracia tiene como sujeto fundamental la voluntad del pueblo. Y yo creo que por ahí el país va a caminar mejor. Podrían venirse tiempos de cambio, podrían incluso consolidarse el sistema. La verdad que nos abrimos a días que pueden cambiar mucho el rumbo de Estados Unidos y eso sabemos que afecta directamente a los países centroamericanos y en este caso precisamente a El Salvador. Nosotros vamos a seguir pendientes de cómo evoluciona. Por ahora sabemos, ¿no? Un resultado preliminar ha sido dado, pero falta todo este camino que entiendo llega hasta los primeros días de diciembre, cuando ya 14 de diciembre, para ser ok, exacto. 14 de diciembre, cuando ya se anuncia oficialmente y ya quedamos a vísperas del 20 de enero, ¿no? Que es ya Correcto. la toma Así de es. posesión. Muchas Vale. gracias, Oscar, por tu experiencia y tu aporte, lo Gracias agradecemos mucho. a ustedes, mucho gusto. Y a ustedes también que nos sintonizan, que nos están siguiendo constantemente en redes sociales, les invitamos a estar pendientes. Nosotros seguimos dando cobertura en total a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y a toda la realidad en El Salvador. Así que recuerden, Diario El Salvador, conozca el otro lado de la historia. Quédese con nosotros, acompáñenos, que vamos a seguir con más entrevistas y más temas de la coyuntura nacional e internacional. Sigo Jonathan Laguán y es un gusto haberles acompañado. Hasta la próxima.